Hola, soy Matías Vázquez, tengo 19 años, soy estudiante de licenciatura en Letras en la Universidad Nacional de Rosario, soy un amante de la literatura desde siempre y escribo desde hace ya unos cuantos años. Participé de varios talleres de escritura creativa, como por ejemplo desde el sótano, donde aprendí un montón de herramientas para mejorar mi escritura y para mejorar la lectura crítica de textos ajenos. Y bueno, también tuve la suerte de recitar mi poesía en eventos como por ejemplo Hablando te cuento. Bueno, fue muy difícil para mí elegir 5 libros fundamentales, eh, pero acá los tengo. Y el primero que elegí es El cazador oculto de Salinger, que bueno, probablemente es más conocido por la traducción literal de su título, que es El guardián entre el centeno. Y la verdad que este libro me lo prestó mi viejo cuando yo tenía 14 o 15 años y, y me abrió mucho la cabeza porque me metió hacia una literatura más profunda y una visión del mundo más profunda. Yo antes leía más fantasía o policiales, digamos, ficción, eh, mucho más de entretenimiento que de reflexión, y este libro la verdad que tiene una carga de pensamiento y el retrato del sentir de un adolescente en la transición hacia una adultez que, que me encanta. Se lo recomiendo a todo el mundo, me parece un libro esencial. El segundo libro que elegí es este pequeño libro de Miguel Hernández, que es un libro recopilatorio de poemas. Después he leído muchos más poemas y otros libros de él, incluso una biografía. Es un poeta que me interesa mucho, un poeta español del siglo pasado, de la generación del 27 o del 36 también. Eh, y bueno, este libro, esta edición me gusta porque soy de llevar los libros conmigo a todos lados, de llevarlo en la mochila o de moverlos por la casa, tenerlo en la mesa de luz, así que sea así de compacto me sirve mucho y, y nada, siempre es bueno. En sí el libro es de una poesía muy romántica, muy comprometida. Miguel Hernández fue un poeta eh, muy intenso en su vida, porque incluso murió en la Guerra Civil Española, murió en la cárcel y murió escribiendo en la cárcel poemas bellísimos y muy fuertes algunos, así que esa intensidad tanto de su vida como de su obra, la verdad que me inspira un montón. Bueno, el tercer libro que elegí es Siddhartha de Hermann Hesse. Podría haber elegido unos cuantos libros más de este autor, eh, porque la verdad que son muy buenos. Y bueno, Siddhartha en particular tiene un significado muy importante para mí, no solo desde lo literario, sino también desde lo personal, porque es un libro que de cierta manera ayudó a que yo me plantee cuestiones que antes no me planteaba, ayudó a una cierta transición del ateísmo al agnosticismo, porque es un libro muy espiritual y, y sobre todo me dio un gran interés en la filosofía oriental y las religiones orientales, porque el libro trata de eso. Está inspirado en la propia historia del Buda, pero tiene toda una historia eh, única en realidad, o sea, no es lo mismo, pero, pero trata esos temas, y lo bueno es que no es una lectura pesada para nada, sino que es súper dinámica y que las reflexiones que hay en este libro te llegan fácilmente y de una manera muy directa. La verdad que lo recomiendo totalmente. Es de esos libros que tuve que quedarme a la madrugada tomando café para terminarlo porque no podía irme a dormir sin terminar el libro. Fue una necesidad, así que lo valoro un montón. El cuarto libro que elegí es Los manifiestos del surrealismo de André Breton. Eh,
Particularmente sería el primer manifiesto, pero bueno, tengo esta edición donde está el primero, el segundo y los prolegómenos de un tercer manifiesto. Para mí el surrealismo es personalmente la vanguardia artística del siglo XX que más me interesa, y este manifiesto es una ruptura total con la forma de pensamiento que había en esa época y sobre todo con la forma de crear arte, eh, de muchos tipos, de pintura, de fotografía y bueno, y sobre todo, ¿no?, de la literatura, de la poesía. Eh, Acá se inventan grandes herramientas y juegos literarios que son de mis favoritos, como el cadáver exquisito o la escritura automática. Y bueno, es la afloración de los impulsos psíquicos más puros, es la búsqueda de una poesía directa del inconsciente, tiene una gran carga de psicología freudiana, de lo onírico, del inconsciente justamente. Y, y bueno, esta edición me encanta, de Editorial Argonauta, con el dibujo de Objeto para Destruir de Man Ray. La verdad que está genial. Recomiendo sobre todo el primer manifiesto, que son 60 páginas, es cortito y se encuentra en distintas ediciones, porque el segundo es bastante curioso, pero no diría que es muy bueno, es más bien un delirio, y bueno, la historia del movimiento y de ellos es muy interesante. También recomendaría leer a Artaud o a un montón de otros artistas que fueron compañeros y después se pelearon con Breton, pero bueno, vamos a dejarlo acá porque me parece la condensación de un movimiento entero que es de lo más importante en mi concepción artística. El último libro que elegí es Los vagabundos del Dharma, de Jack Kerouac. Es la lectura más reciente de las que elegí, que esta la leí a finales del año pasado. Y bueno, fue un descubrimiento gigante para mí, porque acá entré a todo un movimiento que fue la generación Beat en los años 50 en Estados Unidos, un grupo de amigos y artistas que compartían ciertos intereses artísticos muy geniales. Y bueno, este libro tiene un recorrido espiritual muy importante, es como la confluencia de todo mi camino literario, porque se mezclan muchas cosas, se mezcla lo que mencionaba con Siddhartha de la religión oriental, de las filosofías asiáticas, pero no desde la historia de un Buda, como es en Siddhartha, sino desde algo mucho más terrenal, como es un joven estadounidense nacido en los 50, en las posguerras mundiales, sin saber bien qué hacer de su vida. Entonces es como la búsqueda de un rumbo, de un motivo de la existencia, entre jazz, poesía, viajes y filosofía oriental. La verdad que es un libro increíble. La manera en la que está escrito también es muy curiosa, porque se dice que Jack Kerouac no solía corregir demasiado y solía escribir todo muy de corrido. Este libro lo escribió en 11 días. Él lo que hacía era toda una preparación previa a la escritura, pero después, una vez que se ponía a escribir la novela, trataba de escribir de corrido hasta terminarla y de corregir lo mínimo posible para no traicionar el fluir de sus pensar. Así que bueno, es una creación que recomiendo muchísimo. Jack Kerouac, Los vagabundos del Dharma, y ahí terminan mis 5 libros fundamentales, al menos de este momento. Voy a leer ahora una poesía del libro de Miguel Hernández, que recomendé antes. El poema se llama No cesará este rayo que me habita. Es un soneto. No cesará este rayo que me habita el corazón de exasperadas fieras
y de fraguas coléricas y herreras donde el metal más fresco se marchita. No cesará esta terca estalactita de cultivar sus duras cabelleras como espadas y rígidas hogueras hacia mi corazón que muge y grita. Este rayo ni cesa ni se agota, de mí mismo tomó su procedencia y ejercita en mí mismo sus furores. Esta obstinada piedra de mí brota y sobre mí dirige la insistencia de sus lluviosos rayos destructores. Muy sentido el poema, muy fuerte. Bueno, tuve que cambiar de fondo y ahora voy a proceder a leer un poema mío. Este poema se llama Quizás con el viento. Soy hijo de la dualidad, hermano gemelo de la duda. En resumen, soy Matías, en consecuencia no soy nadie. El árbol cae en el bosque, no hago ruido, no soy yo. Absurdo brota el sudor por la meditativa cuestión. La luz roja sigue ahí, no hay avance ni bocina. Acá los mudos se gritan porque la hora nunca llega. Los besos son del edificio de enfrente. Las plantas son del balcón de arriba. Los sueños pertenecen al ser oriental. Soy observador de amores ajenos. En mi boca drenan las hierbas vecinas. Quizás con el viento vuelva al sentido. Bueno, actualmente publico las cosas que escribo en una página de Instagram que se llama Mati ¿A dónde vas? Mati con Y y vas con Z porque es un juego de palabras con mi apellido. Y bueno, estoy bastante inactivo en la página, pero porque estuve con mucho estudio y muchas lecturas y también mucha escritura en la que voy aprendiendo y renovando mi estilo. Así que creo que ahora estoy bastante listo como para volver a publicar cosas y a sentirme más seguro de lo que hago. También me gusta mezclar diversas artes, por ejemplo lo audiovisual. Participé de algo que se llama El rostro del artista, donde grabé un poema recitado a cámara. También participé de una convocatoria de videopoemas, donde hice un video con un poema recitado que bueno, ganó en esa convocatoria, ganó la mención a mejor texto, así que estoy bastante contento con eso. Y también, bueno, toco la guitarra y últimamente estoy tocando bastante y estoy buscando maneras de fusionar esas dos pasiones, la música y la poesía, para también poder publicar algo por ese lado más musical. Así que bueno, si les gusta síganme, compártanlo y nada, quiero agradecer este espacio que me dan, que la verdad que está muy bueno. Para mí siempre es un placer hablar de arte y más específicamente de literatura. Y bueno, creo que en Venado hay grandes escritores que merecen la pena ser leídos y ser escuchados también. Así que bueno, muchas gracias y saludos.